Muy buenos días. Eh, Muy bien, estamos en una época muy diferente, ¿no? Definitivamente este año 2020 ha significado un cambio para todos y las ponencias que hemos preparado están relacionadas pues a la época actual, al momento en que estamos viviendo. En esta oportunidad vamos a presentar la conferencia Afrontamiento del duelo en los niños en tiempos de COVID-19. ¿No? Es un tiempo que todavía estamos atravesando en la actualidad y no sabemos por cuánto tiempo más, ¿no? Es probable que también el año 2021 continuemos con todas las medidas de prevención frente a lo que ha significado el COVID llegando a nuestras vidas. Muy bien, entonces ahora sí vamos a empezar a poder conversar, vamos a hacer un diálogo, una presentación acerca de los niños y cuál es el papel del COVID en el impacto, el gran impacto emocional que ha tenido en ellos, ¿no? Bien, este año 2020, a inicios de año, en el mes de enero, febrero, nosotros escuchamos de un virus bastante lejano que apareció en Asia, ¿no? Sin embargo, nosotros lo veíamos pues como algo poco probable de que llegue a nuestro entorno, a nuestro medio. Pero ya en los primeros días de marzo tuvimos nosotros el primer caso en Perú y a partir de ese momento cambió radicalmente la vida de todos los peruanos, ¿no? Y de todo el mundo en realidad. Esto ha traído un cambio en el modo de vida, en las rutinas, en el trabajo, la forma en que nos relacionamos y poco a poco hemos ido adaptándonos a esta nueva realidad. Hoy en día todos hemos cambiado este nuevo modo de vida, nos hemos ido adaptando y hemos asumido nuevas actitudes, ¿no? Como por ejemplo el distanciamiento social, ¿no? Los niños se han visto privados de poder salir, digamos que son dentro de toda la población uno de los más afectados, ya que ellos han tenido también cambios significativos en su rutina diaria, ¿no? Ellos tuvieron tiempo para asistir al colegio apenas 2 semanas. En la quincena de marzo se produjo el confinamiento por COVID-19 y a partir de entonces ellos han tenido que dar una serie de cambios dentro de lo que es su rutina escolar, académica, su proceso de socialización a nivel familiar, etcétera. Y a ellos pues no se les ha permitido la salida hasta la primera semana del mes de julio aproximadamente, en que se les había autorizado una salida apenas de 30 minutos en compañía de un familiar, ¿no? No más de media hora. Esto los ha afectado tremendamente, al igual que a los adultos. Imagínense si para nosotros los adultos ha sido un impacto emocional muy grande, para ellos ha sido necesario adoptar medidas bastante rígidas en cuanto a los sistemas de educación, de relacionamiento a nivel de habilidades sociales, etcétera, ¿no? E incluso ellos también están viviendo de cerca las noticias, las circunstancias penosas de familiares, de amigos cercanos relacionados con lo que es la enfermedad y la muerte por COVID, ¿no? Entonces tenemos nosotros de que a pesar de que la muerte es un ciclo dentro del desarrollo de la vida del ser humano, cuando ésta llega, nadie está totalmente preparado para asumir el impacto de este momento, ¿no? A partir de un diagnóstico de COVID-19, tenemos que empieza una preocupación constante en la familia. Esto va a llevar a que haya un internamiento, ¿no? Y muchas veces termina con un desenlace fatal. Entonces, tenemos pues que la muerte en el hospital con personal de salud muchas veces desconocido, sin el cariño de la familia, va a ser una experiencia traumática y desgarradora para el propio paciente, para su familia y para todos los seres queridos que lo rodean, ¿no? Esto va a hacer que todas estas circunstancias de la pérdida de vida de un familiar sean doblemente dolorosas, ¿no? Ya que no hay un rito de cierre, no hay un rito de despedida, que son necesarios para una sana elaboración del duelo.
Entonces tenemos pues de que esto también se ha modificado totalmente, ¿no? Usualmente en nuestro medio, en nuestro contexto, nosotros usamos una serie de ritos para despedirnos en una época normal del familiar, del ser querido que parte. Pero dentro de esta pandemia esto no se nos está permitido, ¿no? Entonces, tenemos que pues este proceso natural de muerte es muy importante a nivel familiar, poder atravesarlo todos juntos, ¿no? Pero cuando llega en este contexto COVID-19, esto se transforma totalmente. Entonces, pues, en los últimos meses se ha tratado de rehumanizar la vida, el dolor, la muerte. Si bien en un momento ha sido un primer impacto muy fuerte para toda la población, en que era totalmente restringido todo este proceso de duelo, ahora pues, incluso desde los otros países, tenemos que se han modificado los protocolos como para que el paciente pueda despedirse, ¿no? A través de videollamadas o de vía telefónica de sus familiares más cercanos, ¿no? Y es un momento pues muy importante a nivel familiar, muy doloroso, pero a la vez muy importante de dejar partir a alguien que significa mucho dentro de nuestro entorno, ¿no? Pero dentro de todo este contexto, los niños también se están viendo muy afectados, ¿no? ¿Cómo ha sido el impacto emocional con ellos? A partir de este año se han desencadenado una gran cantidad de dificultades de salud mental, no solamente en adultos, ¿no? Que se han incrementado los casos de depresión, de angustia, ansiedad, de separación, etcétera. Estamos viendo que todos los casos se han incrementado, pero los niños no son ajenos a ello. Tenemos pues de que los niños sienten gran incertidumbre, temor, miedos, ¿no? Han visto en los primeros meses unos cambios radicales en su rutina, cambio en el horario de sueño, ¿no? Si bien es cierto, ellos tenían establecido su horario escolar, se acostaban por lo general 9:30 de la noche para despertar temprano. Con estos cambios, de repente permanecían despiertos hasta muy tarde, ¿no? Entonces se varió totalmente el horario de sueño. Esto ha influido en el apetito. Y si en los primeros meses estuvo al frente, por ejemplo, de las noticias que no eran nada alentadoras, no favorecían para nada, se estaban propagando imágenes demasiado fuertes en los medios de comunicación social. Esto afectó tremendamente y los niños pues en las noches empezaron a presentar pesadillas, temores nocturnos, imágenes que venían como flashback, ¿no? De las noticias y de las circunstancias precisamente que se están viviendo en el momento actual. Esto pues dio como una recomendación principal a partir de los profesionales en salud mental, ¿no? Quienes trabajamos con ellos, es de que era muy tóxico estar pendiente de los medios de comunicación social y la primera recomendación que hicimos fue que no se tengan encendidos todos los días las pantallas de los televisores o de los medios de comunicación porque todos repetían lo mismo durante todo el día y esto era demasiado tóxico tanto para adultos y mucho más para los niños, ¿no? Entonces ellos empezaron a hacer cuadros de ansiedad, a producir sentimientos de angustia, de tristeza. Esto significa un trauma radicalmente muy fuerte para los niños, ¿no? Y esto va a depender también de cómo respondían los cuidadores o los padres frente a todo este estrés producido por la pandemia de COVID-19, ¿no? Entonces, imagínense, pues, si hay un impacto muy grande a nivel de adultos, mucho más para los niños, ¿no? Mucho más para los niños. Entonces vamos a referir a lo que vendría a ser el duelo, ¿no? Para hablar un poco de lo que es el afrontamiento en un contexto de duelo entre niños. Es muy importante poder comprender qué cosa es el proceso de duelo, ¿no? ¿Qué es el duelo? Bueno, el término duelo proviene pues del latín dolus, ¿no? Dolus, que significa dolor.
El dolor como una reacción psicológica frente a la muerte o a la pérdida significativa de un ser querido, ¿no? El duelo va a impactar en el niño dependiendo de quién sea el familiar que parte, ¿no? Va a ser totalmente muy fuerte el impacto si es un familiar bastante cercano, como por ejemplo los padres, ¿no? Los padres o los abuelos que viven con el niño dentro del entorno. Entonces ese impacto el dolor es muy fuerte, ¿no? Sin embargo, tenemos nosotros de que el duelo es un proceso natural, es un proceso universal que se va a suceder dentro del ciclo de vida de las personas. Es decir, pues que todos debemos estar preparados porque a todos nos ocurre el duelo, pasar por este proceso de duelo en algún momento de nuestra vida, ¿no? Todos tenemos un ciclo de vida y vamos a partir en algún momento. Sin embargo, cuando esto llega al principio, va a producirnos pues un gran dolor, desconcierto, un sufrimiento, lo que nos va a traer una serie de consecuencias tanto a nivel físico, emocional, a nivel conductual, espiritual, etcétera, ¿no? Muchas personas se fortalecen en la parte religiosa, en la parte espiritual y encontramos realmente bastante fortaleza, mucho ánimo, mucho apoyo en el soporte familiar también que tengamos que pasar en determinado momento, ¿no? Si bien es un proceso muy doloroso, poco a poco las personas se van adaptando a esta nueva situación de vida y a la pérdida que han sufrido, ¿no? Entonces, frente a lo que es el duelo, pues nosotros también vamos a pasar por varias etapas, ¿no? Tenemos una serie de momentos, ¿no? Frente a lo que es en sí el hecho, el acontecimiento de la pérdida, va a ser el primer impacto, ¿no? Viene el impacto emocional muy fuerte que empieza con lo que es la crisis, ¿no? Hay una crisis de pérdida terrible, dolorosa frente al familiar que está partiendo y mucho más en este contexto si parte y no nos hemos despedido de él y no lo hemos visto por última vez y se va a producir pues una crisis tremenda a nivel emocional, ¿no? Esta crisis va a generar en llanto, en depresión, va a ser toda va a desencadenar una serie de sucesos de tipo emocional en las personas, ¿no? Y ojo, el impacto que nosotros como adultos tengamos va a influir también en la forma como los niños van a responder a todo este proceso de duelo, ¿no? Viene luego la negación, la etapa de la negación del momento que se está viviendo, no puede ser, ¿no? Viene el enojo, luego viene la ira, el enojo, no, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué nos tocó a nosotros? No puede ser, yo no creo que esto esté sucediendo, esto no puede estar sucediendo a nosotros, dentro de nuestra familia, etcétera, ¿no? Entonces, viene toda esa serie de situaciones. Todo esto va a tener, obviamente, un proceso de duración en el tiempo, ¿no? Luego que pasa la etapa de la negación, del enojo, viene la fase ya de la depresión, ¿no? Dentro de la depresión va a haber una serie de cambios físicos y psicológicos también en la persona, tanto en el adulto como en el niño, ¿no? La depresión, ustedes saben que es un proceso, pues, que viene acompañado de una serie de síntomas, ¿no? Como, por ejemplo, la apatía total, el desgano, la desmotivación, el sentimiento de abandono, de soledad, ¿no? Las pesadillas, el insomnio, la pérdida del apetito, el deseo de repente en algún momento de partir con la persona amada que ya no está en este mundo, ¿no? Entonces va a ser todo un proceso que va a tener cierta duración en el tiempo. No todas las personas van a pasar por el mismo proceso durante esta fase de duelo, ¿no? Todos vamos a reaccionar de una diferente manera. Algunos van a tener mayor impacto que otros. Otros de repente son más reactivos, no son tan reactivos emocionalmente y son más prácticos, ¿no? Entonces, depende también de cuánto ha estado preparado la familia para dejar partir al familiar. Obviamente, si es, por ejemplo, una muerte súbita, repentina, va a tener un mayor impacto, ¿no? Que de repente frente a una situación penosa
y dolorosa como es el COVID que puede haber estado atravesando el familiar que deja este mundo. Y bueno, pues todo esto va a tener un tiempo aproximadamente. El tiempo va a ser variable en cada persona. Puede ser 3 meses, 6 meses, 1 año, etcétera, ¿no? Después que pasa ya la fase de depresión, viene la fase de aceptación, ¿no? Es como ya adaptarse a la nueva realidad, la asimilación de que esta persona amada ya no está más con nosotros, ya partió, ¿no? Y tenemos que adaptarnos a nuestra nueva realidad y viene pues la fase ya de aceptación, ¿no? Es dejar partir y tener también asumir una tranquilidad interior. Y finalmente viene pues la fase de aprendizaje, ¿no? Que es cuando ya pasó todas estas etapas del duelo, todo este proceso y finalmente pues podemos hacer ya con mayor tranquilidad, ¿no? Generalmente al año aproximadamente va a pasar todo esto y vamos a recordar pues a las personas que nos han dejado con ese sentimiento de repente bonito, de recordar las cosas bonitas y de recordar también toda esa etapa difícil a nivel familiar que tocó en ese momento de crisis tan fuerte, ¿no? Entonces, esas son las etapas del duelo por las que generalmente pasamos todas las personas, ¿no? Obviamente el impacto va a ser diferente. Sin embargo, eso normalmente se da en un contexto regular, digamos, natural, ¿no? Sin embargo, a partir de la llegada del COVID-19 de este año 2020, ¿no? Que llega acá a nuestro Perú, ¿no? A Sudamérica, tenemos pues que los ritos que eran tan importantes para la elaboración del duelo van a transformarse totalmente, ¿no? Y a partir del COVID, todo está prohibido, todo está restringido. Si bien es cierto, antes nos congregábamos, nos reuníamos para despedir al familiar que había partido, ¿no? El velatorio, ¿no? Todo el rito, el proceso funerario, ¿no? Era muy importante para poder asimilar esta etapa nueva que está llegando para toda la familia y es muy importante para la elaboración del duelo. Sin embargo, no podía ser. La restricción que era cuando partía un familiar o un paciente de COVID, de inmediato tenía que ser cremado, ¿no? O ser sepultado en estricto privado, ¿no? Esto al principio lo hacían solamente el personal de salud con las funerarias, pero luego se empezó a incluir máximo a 5 familiares más cercanos, ¿no? Entonces el resto de acompañantes pues no puede ingresar, no puede ingresar a los camposantos, ¿no? Para poder dar el último adiós, ¿no? Tampoco se podía asistir ya a los funerales como al cementerio, ¿no? Ya no se estaba prohibido totalmente poder acompañar, de repente esto se estila más, de repente no en Lima, pero sí en provincias, ¿no? Quienes vivimos en lugares que tienen muy arraigadas sus ideas, sus costumbres, ¿no? Vemos pues de que sale el difunto y hay una especie de procesión que llevan con banda, etcétera, ¿no? Esto quedó también totalmente restringido, totalmente prohibido, ¿no? Hasta llegar a la última morada en que ya dejaba descansar a la persona, ¿no? Y prácticamente con todo este rito, ¿no? Porque son una serie de ritos que nosotros tenemos acostumbrados, dejábamos ya partir a nuestro familiar. Y bueno, dentro de este contexto también se incluía a los niños, ¿no? Ahora hay familias, vamos a ver luego cómo trabajar con los niños, porque usualmente existen algunos mitos frente a esto, ¿no? Que a los niños se les debe ocultar la verdad, que a los niños no se les debe incluir, que para el niño es muy chocante, muy impactante. Esto va a depender, pues, de las reacciones de los adultos frente a lo que va a pasar con ellos, ¿no? Entonces, así como la muerte es de gran impacto para los adultos, también lo es para los niños, ¿no?
¿Y por qué es muy importante que podamos abordar este tema con ellos, ¿no? Debemos poder explicar desde una edad en que ellos puedan asimilar, que puedan comprender, ¿no?, la partida del ser querido. Es muy importante poder explicarles que la muerte va formando parte del ciclo de la vida. Es más, los niños muchas veces, ellos saben, ¿no?, cuál es el proceso natural, ¿no? El ser humano nace, crece, se reproduce y parte de este mundo, fallece, muere, ¿no? Entonces, entender la muerte como un proceso natural, ¿no?, que se va a dar dentro del ciclo de vida del ser humano. El problema es de que esta muerte va a ser igual tanto para niños, para adolescentes, para adultos. No hay un límite, no hay un término, digamos, de edad. Puede suceder a cualquiera, ¿no? Entonces, es una situación, es un acontecimiento de mucho impacto, y antes o después vamos a tener que enfrentarnos a ella. Y hay que estar preparados para cuando llegue ese momento. Por eso es importante hablar con los niños, ¿no? Sino que en nuestro contexto nosotros tenemos la tendencia o una necesidad de proteger a los niños. Y pensamos pues que no abordando el tema es lo mejor, no hay que decirle nada, hay que ocultarle, después se le dirá, cuando llegue el momento ya sabrá la verdad, ¿no? Sin embargo, hay situaciones, por ejemplo, como el COVID, en que el niño no es ajeno a lo que le está sucediendo. Ellos desde la primera semana, desde el primer mes, han venido recibiendo en los colegios información sobre COVID y han recibido también la información de cuán letal puede ser este virus y se han familiarizado con las imágenes que veían a través de las pantallas, de los medios de comunicación. Por lo tanto, es muy importante poder explicar, ¿no?, ¿qué puede suceder si un familiar enferma de COVID, ¿no?, y esta infección avanza, ¿no? Entonces, es importante que ellos puedan saber, que puedan estar informados. Sin embargo, pues en nuestro medio, en nuestro contexto, a nosotros como adultos nos cuesta mucho hablar de la muerte, nos afecta mucho emocionalmente. Sin embargo, hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre la forma como el adulto y el niño asume el proceso de duelo. El adulto va a tener mayores respuestas de tipo emocional, ¿no? Puede tener un cuadro de depresión, de ansiedad, todos los síntomas que hemos estado describiendo anteriormente. Sin embargo, en los niños, el problema se va a ver más reflejado en el área conductual, en el área académica, como vamos a ver, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre lo que vendría a ser el duelo del adulto y el duelo de los niños, ¿no? Entonces, es importante pues poder entender de que en estos tiempos estamos aprendiendo prácticamente a convivir con la muerte, ¿no? La muerte ahora se ha vuelto como más frecuente, como más cercanas, y los niños están también dentro de ese contexto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales, para quienes visitamos Face y otras redes, ¿no?, todos los días generalmente nos encontramos con estas noticias de despedida, ¿no? O es la misa de tal persona, o miren, están despidiendo a tal persona, le están dedicando una canción, le están dedicando unas palabras, y bueno, pues muchas personas están partiendo diariamente, ¿no? Entonces, muchas veces también nosotros como adultos utilizamos el lenguaje de manera incorrecta frente a los niños, ¿no? Por ejemplo, le decimos, tratando de minimizar o de apaciguar el hecho, ¿no? Bueno, la persona ahora se convirtió en un ángel y se fue y partió y ahora está en el cielo y brilla como una estrella. Y muchas veces los niños son muy literales en esto, ¿no? Recuerdo mucho la experiencia de un niño, de un adolescente Asperger, ¿no? De un estudiante de 13 años, ¿no? Álvaro. Me acuerdo que el abuelito había partido en Lima y el abuelo era una persona muy cercana a él, ¿no? Entonces, cuando él llegó a consulta, bueno, empezamos a trabajar el proceso emocional y bueno, ¿no? Dentro de la conversación yo le referí, ¿no? Le digo, bueno, Álvaro, tu abuelo ya no está, tu abuelo ha partido, tu abuelo es un ángel, ¿no? Ahora él desde donde esté te va a cuidar y te va a proteger. Y bueno, pues tenemos que los chicos TEA son bastante literales, ¿no? Entonces me dijo, no,
¿Cómo? Me dijo, no, 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 un momento, mi abuelo no se fue al cielo. No, mi abuelo no es un ángel. Él está enterrado, él murió y lo enterraron, yo lo vi. Así que él está ahí, ¿no? Y listo, ahí está y ya se fue, ya lo despedí. Entonces, me contestó de una manera bastante práctica, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, los adultos, en el afán de consolar, minimizamos y tratamos de disfrazar el lenguaje, ¿no? Como la experiencia que les estoy narrando. Entonces, no utilizamos a veces el lenguaje correcto. Entonces, es importante describir, ¿no? Explicar de una manera bastante asequible, sencilla, ¿no? Para poder llegar al niño. Podemos encontrar muchas excusas para ocultar este proceso de muerte a los niños, ¿no? Por ejemplo, lo más común es muy pequeñito, no lo va a entender, ¿no? Cuanto menos sepa del tema, mejor. ¿Para qué le vamos a explicar? Se va a traumatizar, ¿no? Y evitamos decirlo. Y aparte de que nosotros tenemos la idea, pues, de que cuando un niño sufre, llora, se impacta por la muerte de un ser cercano, también nos va a hacer sufrir a nosotros, porque los vemos como seres, pues, pequeños, desvalidos, que hay que proteger emocionalmente. Entonces nos cuesta poder aceptar el sufrimiento de los niños, ¿no? Y en los colegios también, en la actualidad, como que no hay muchos recursos para trabajar este tema desde el aula, ¿no? Bueno, para quienes trabajamos dentro de los colegios, los psicólogos educativos, es muy importante que podamos nosotros hacer una contención emocional, acompañamiento, para poder trabajar este tema desde el aula, ¿no? Cuando sucede, por ejemplo, la pérdida de un ser querido de los niños, de uno de los niños del aula, es un momento propicio para pedir de repente un momento en la hora de tutoría para poder acompañar y hablar, explicar acerca del tema desde el aula, ¿no? Entonces, decía que las manifestaciones del duelo en los adultos van a ser muy diferentes a los niños. ¿Cómo es de que el duelo se va a manifestar en los más pequeños, no? Cuando parte, por ejemplo, la mamá o el papá en un niño, ¿no? El primer sentimiento que va a venir para ellos, ¿no? Va a ser la sensación de pérdida, de abandono, ¿no? Como que se fue, me dejó, me abandonó, ya no está más, ¿no? Y eso es algo que va a calar en la salud emocional del niño, ¿no? Dependiendo de cómo se aborde. Muchas veces también los niños podrían asumir como que el ser querido partió, se fue, nos dejó, porque es un castigo por algo malo de repente que hicimos, ¿no? Porque de repente salió a la calle o se fue de viaje o contrajo el virus, ¿no? Es su culpa o es mi culpa, ¿no? Porque yo no me lavé bien las manos y por mí se fue, se infectó. No, no, no es así. No es así. No hay por qué hacer sentir culpable absolutamente a nadie dentro de la familia, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es alimentar una serie de miedos, de temores intensos en los niños, y esto va a hacerlos retroceder en sus procesos de aprendizaje que ya han logrado, ¿no? Por ejemplo, en los más pequeños, en los menores de 5 años, podría haber una regresión, ¿no? Una regresión en el control de esfínteres, se van a empezar a presentar los problemas de enuresis, pesadillas nocturnas, etcétera, o el temor a querer dormir solos, que ya lo habían logrado, o de repente hacer una regresión y chuparse el dedo, comerse las uñas, manifestar una serie de síntomas de ansiedad infantil, ¿no? ¿Qué más tenemos? En algunos niños, a partir de los 6 años, ya en los más grandecitos, ¿no? Se va a dar, obviamente, pues la tristeza por la pérdida, ¿no? Esto, generalmente los niños de esta edad para adelante tienden a somatizar la tristeza, la angustia, ¿no? Este proceso de duelo que están atravesando. Y relacionan, pues, somatizan, ¿no? A nivel físico, por ejemplo, el dolor de estómago que es tan frecuente, ¿no? Me duele el estómago, me duele la cabeza, hay una pérdida del apetito y hay una desregulación total de las horas de sueño, ¿no? Van a haber una serie de cambios ahí.
que como el niño no tiene cómo expresar, empieza a somatizarlo de esa forma, ¿no? Entonces, en la actualidad tenemos que acostumbrarnos, pues tenemos que adaptarnos a que este proceso de muerte está siendo algo constante, algo frecuente dentro de todo nuestro contexto de la sociedad. Entonces, tanto niños y jóvenes necesitan integrar esta nueva realidad. Por lo tanto, ellos son parte de nuestra familia y debemos informarles. Ellos no pueden estar, digamos, lejos de todo lo que está sucediendo en nuestra realidad, ¿no? Pero de repente minimizando el impacto, ¿no? No a través de los medios de comunicación, porque eso es muy chocante también para ellos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Dentro del área académica van a haber una serie de cambios, ¿no? De repente tenemos de que hasta la fecha su rendimiento académico había sido muy bueno, ¿no? No tenía dificultades para hacer las tareas, para entrar a sus clases virtuales, etcétera, que ese es también otro tema. Hay niños que ya no quieren entrar a sus clases virtuales porque ellos consideran que no, esto no es como mi colegio, no me gusta, yo no veo a mis amigos, quiero jugar con mis amigos en la hora de recreo, quiero ver a mi Miss, etcétera, ¿no? Entonces ha habido una serie de cambios en ello. Bueno, le había costado mucho poder adaptarse a esa nueva etapa escolar, ¿no? Que está viviendo, y de pronto parte un familiar. Entonces, obviamente la familia se siente afectada. Hemos visto los que trabajamos en colegios que muchas familias han partido y de pronto pues los niños no ingresan ya a sus clases virtuales, ¿no? Entonces tenemos el reporte de que están con el abuelo le ha dado COVID o al papá o a la mamá, etcétera, ¿no? Entonces, empezando por ahí, otra vez va a haber un cambio en sus rutinas porque no hay quien lo acompañe para que pueda ingresar a sus clases. Y si puede ingresar, van a haber problemas de atención, de concentración, problemas de repente para poder realizar las tareas, los productos que ahora están pidiendo en las aulas virtuales. Va a haber problemas de comportamiento, de confusión. Tenemos de repente que en las aulas virtuales los niños apagan su cámara o se ponen a escribir en la pantalla, o algunos simplemente apagan su pantalla y se van, ¿no? Entonces van a haber una serie de cambios a nivel emocional que van a presentar los niños y también van a reflejarse en el rendimiento académico. Va a haber confusión en ellos, ¿no? Por el mismo hecho de que todo en casa varió, todo ha cambiado y están con un problema de salud muy fuerte, ¿no? Y si hay un duelo, pues esto va a impactar definitivamente. En los adolescentes, esto va a generar un cambio de ánimo, un cambio de conducta también, ¿no? El adolescente, a pesar de que está en una etapa de grandes cambios, de repente de desafío a la autoridad de los padres, una rebeldía, ¿no? Propia de su edad, esto también va a impactarlos emocionalmente. Y en ellos hay que tener un manejo bastante adecuado, bastante especial, porque en ellos sí se pueden suscitar los sentimientos de culpa, ¿no? Porque de repente las relaciones no han estado siendo tan favorables con sus padres, con sus cuidadores, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ellos. Si en un principio ellos pueden mostrar rabia, ira, ¿no? Golpear la pared, tener comportamientos de autoagresión, autolesivos, ¿no? Y otros de repente también pueden reaccionar de una manera totalmente triste, sentirse retraídos, totalmente tristes, depresivos, frustrados, se aíslan, se cierran en su dormitorio y no quieren salir, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en observar las conductas tanto de los niños como de los adolescentes, ¿no? Ya que a ambos les va a afectar de una distinta forma, pero cada quien va a elaborar su proceso de duelo, ¿no? Decíamos que este proceso de duelo va a tener un periodo, ¿no? El periodo va a depender de cómo se maneje a nivel familiar. En algunas familias este proceso de duelo puede durar 3 meses, 6 meses, un año, dependiendo, ¿no? Pero cuando hay un duelo patológico, esto sí es motivo de gran preocupación, ¿no?
cuando, por ejemplo, a nivel físico y a nivel psicológico no hay un control de los síntomas, ¿no? Se alcanza una frecuencia o una intensidad muy alta de esta sintomatología, de manera tal que le va a permitir que no se desarrolle con sus familiares o con sus pares, ¿no? Como estaba acostumbrado. Si notamos grandes cambios en ellos, entonces es momento de poder preocuparnos, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, unas pesadillas excesivas, cuando hay un temor, hay un pánico del niño, ¿no? De no querer dormir solo, de repente en los primeros días sí podía dormir de repente acompañado, ¿no? De la otra figura paterna o materna, o si nos permiten, nos solicitan dejar la luz prendida, de repente dejar una pequeña lamparita encendida, poder entender, ¿no? Pero si observamos nosotros que hay una serie de síntomas muy marcados, ¿no? Como por ejemplo enuresis, encopresis, pérdida total del apetito, la habilidad emocional, llanto sin razón, o empieza a agredir, etcétera. Entonces, sí vamos a preocuparnos y tomar una acción inmediata, estaremos consultando a un especialista, ¿no? Y en los adolescentes también podrían iniciarse conductas de tipo desadaptativas, ¿no? Como por ejemplo, el inicio de consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas, ¿no? Distanciamiento severo de su grupo de amigos, ya no se conecta, ya no conversa con ellos, no responde a los mensajes, no responde a los WhatsApp, quiere estar totalmente aislado y de repente en los adolescentes empezaron las conductas de autolesión o de autoagresión, ¿no? El cutting, por ejemplo, puede ser una respuesta como infligirse un castigo de tipo fisiológico por algo muy intenso que están viviendo emocionalmente, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado y observar las respuestas emocionales tanto de niños y de adolescentes para nosotros poder intervenir y poder ayudarlos, ¿no? Entonces, ahí viene pues nuestro ojo clínico que debemos desarrollar frente a ello, ¿no? Cuando nos lleguen los casos, los pacientes con esta sintomatología, ya sabemos nosotros pues que algo está sucediendo, ¿no? De manera intensa. Entonces, para nosotros como psicólogos, ¿cuál es el apoyo frente al duelo que debemos tener con los niños? ¿No? Es importante conversar con la familia, ¿no? De que hay que comunicar la noticia de la muerte del ser querido, ¿no? Recuerdo mucho el año pasado, había una pacientita con un problema oncológico, una mamá bastante joven, tendría pues la señora unos 33 o 34 años, ¿no? Y el niño estaba en primer grado. Entonces la mamá estaba en un tratamiento muy invasivo, ¿no? Entonces se le tuvo que explicar, ¿no? El niño estaba viviendo todo el proceso de la enfermedad de la madre. La mamá viajaba mucho a sus controles, a sus sesiones de tratamiento, ¿no? Entonces, incluso había momentos en que ya la mamá no podía hablar porque tenía un problema en la lengua ella, ¿no? Era un problema oncológico de lengua. Entonces el niño decía, ¿no? ¿Qué le pasa a mi mamá? Entonces se le empezó a explicar, ¿no? Conjuntamente con la maestra le explicamos, ¿no? De que la mamá estaba enfermita, estaba muy delicada, ¿no? Y bueno, en uno de estos internamientos que tuvo la mamá al hospital, no sobrevivió, ¿no? Su caso era ya muy delicadita estaba, ¿no? Entonces los familiares, el papá decía, no, yo no le voy a decir a mi hijo, no le voy a decir, no le va a impactar, ¿no? Y hablamos con el papá y con las tías y con los familiares y les explicamos que mayor impacto iba a tener no decirle al niño porque él siempre iba a estar esperando que su mamá regrese del hospital como lo hacía siempre, ¿no? Entonces, de una manera muy sencilla, le explicamos, ¿no? Le dijimos de que su mamita estaba ya muy delicada. ¿Cómo la viste? Sí, mi mamita estaba mal. Y bueno,
le explicamos que llegó el momento de que su mamá tenía que partir, ¿no? Tenía que partir y tenía que ya no iba a estar físicamente con él, ¿no? Y que había fallecido, ¿no? Entonces, el niño, el mismo niño pidió ver a la mamá, ¿no? Dijo, ¿puedo verla? ¿Puedo despedirme de ella? Un niño de primer grado. Y sí, lo llevamos, ¿no? Lo acompañamos, lo llevamos al duelo, la observó a la mamá y nos sorprendió la reacción del niño, ¿no? Porque le dijo, se despidió de la mamá, ¿no? Chao mamá, te amo. Y le mandó un beso volado, ¿no? Entonces, ese momento fue muy importante para el niño porque estaba cerrando su proceso, ¿no? Estaba ya enfrentando la situación de que con ese gesto ya no la iba a ver más a la mamá. Y bueno, el duelo se iba a procesar y se iba a cerrar, ¿no? Bueno, el niño ahora ya no está acá, está en Lima, de esto ya hace un año, ¿no? Pero bueno, fue una forma de poder abordar directamente, ¿no? Entonces, no debe excluírsele al niño dentro de toda esta situación que va a ser difícil para nosotros poder vivirla, ¿no? Hay que generar un espacio de intimidad para comunicarle la noticia. Tampoco no se le va a dar la noticia del impacto delante de todos o lo llevan de frente donde está el duelo y se le dice cuando todo el mundo está llorando. No, eso va a ser muy chocante para él, ¿no? Tiene que ser en un espacio íntimo, en que se pueda generar un momento de afecto, de mucho apoyo emocional, de empatía con otra persona muy cercana, muy querida para el niño, ¿no? Entonces, hay un espacio que podemos utilizar para comunicar la noticia, ¿no? Entonces, hay que partir del elemento de que el niño o el adolescente ya conoce, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas que te conté que tu abuelito se había contagiado del coronavirus, ¿no? Sí, pues mira, estuvo delicado, pasé esto, ¿no? Y explicar, ¿no? Con una bastante directa, comunicando los hechos de manera clara, ¿no? Mira, el abuelo, ¿no? Tenía sus pulmones muy delicados, ya no podían seguir funcionando y el abuelo falleció, ¿no? El abuelo ya no está con nosotros. Y evitar frases abstractas, como por ejemplo, ¿no? Se nos fue, lo hemos perdido, ¿no? Porque son frases que se nos fue, entonces si se nos fue, en algún momento puede regresar. Lo hemos perdido, en algún momento lo podemos volver a encontrar, ¿no? Entonces, por eso decíamos que es muy importante poder utilizar el lenguaje adecuado para explicarles esta etapa a los niños, ¿no? Entonces, si bien es cierto pues que todos vivimos ansiosos por esto del coronavirus, ¿no? También esto nos puede generar una ansiedad excesiva a nivel familiar, ¿no? Entonces, explicar, ¿no? Que para eso debemos tener nosotros las medidas de prevención. Entonces, lo que estamos trabajando bastante ahora los psicólogos es la contención emocional, ¿no? ¿Cómo poder nosotros impartir la contención emocional? Primero, tenemos que comprender, ¿no? De que las emociones son parte de la vida del ser humano, los sentimientos, las emociones, ¿no? Podemos generar una serie de emociones frente a la partida de un familiar. Las que están asociadas a la muerte son tristeza, rabia, miedo, angustia, entre otros, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que no existe una manera única de vivir el duelo. Hay personas, por ejemplo, que no hablan, se quedan calladas, o hay personas que no lloran y por eso a veces se les critica, pero es su forma de vivir el duelo, es su forma de expresión, ¿no? Entonces, es necesario poder aclarar que cualquier forma de expresión de duelo es válida en las personas, porque todas no vamos a responder de la misma forma. Todas pueden expresar sus emociones de diferente forma, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que la carga emocional que estamos viviendo actualmente va a generar una serie, pues, de desencadenamiento de emociones muy fuertes por el impacto de COVID-19, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no podemos estar de repente presentes directamente, lo que sí podría favorecer es una transmisión de uno de nuestros familiares que sí va a estar presente, poder
transmitir, ¿no?, a través de redes para poder elaborar el duelo y el proceso de despedida de esta persona querida, ¿no? Entonces, en estos momentos de COVID, pues se hace necesario de que haya personas adultas, ¿no?, o psicólogos que puedan acoger, acompañar a niños y adolescentes en estos momentos de duelo, ¿no? Es muy importante también que si los niños desean preguntar, que hagan preguntas y que podamos responderles, ¿no? No ocultarles la verdad y la información, permitir que ellos expresen sus emociones, ¿no? De repente los adultos vamos a ser más expansivos, más responsivos emocionalmente. Los niños de repente no lo son tanto, ¿no? Pero lo que va a influir definitivamente es la reacción de los adultos, ¿no? La reacción de los adultos. Hay adultos pues que son más fríos, más prácticos para recibir estas noticias. Y esto también va a tener un impacto en los niños, ¿no? En todo momento se le debe hacer ver de que cuenta conmigo, ¿no? Tú cuentas conmigo, yo estoy contigo. Hay que impartirle el sentido de seguridad, ¿no? Es importante de ver también de que es el momento de que todos debemos cuidar nuestra salud y que debemos cumplir con las medidas de seguridad de parte del gobierno. En estos días yo veo que están saliendo muchos niños que no se les tiene con protección, se les quita la mascarilla, ¿no? Hay personas que irresponsablemente están promoviendo que no se use la mascarilla cuando todavía nos estamos encontrando en una época de pandemia y están afectando niños, ¿no? Entonces a los niños he visto que se les saca sin mascarilla. Esto hasta cierto punto es muy irresponsable por parte de los adultos, ¿no? Ahora, hablábamos nosotros de los ritos. ¿Por qué son importantes los ritos en familia? Si bien es cierto, como familia no hemos podido estar presentes en ese momento tanto doloroso, es importante poder cerrar el duelo, poder ponernos de acuerdo entre todos en familia y preparar una despedida simbólica a la persona amada que se está yendo, ¿no? Que está dejando, está falleciendo. Entonces, podemos hacer un rito de despedida simbólica, ¿no? Por ejemplo, podemos recordar a la persona según sus gustos o sus valores, o podemos decorar un espacio, ¿no? Podemos decorar un espacio. Con los niños podríamos hacer de repente un collage que tanto les encanta, con las fotos de su familiar querido, con los momentos más bonitos, decorarlo no sé, con corazones, con fotos significativas para la familia, ¿no? Para poder elaborar ese duelo a nivel del niño, ¿no? Eso va a ser muy importante. Encontrar el sentido para despedirse, ¿no? A través de, por ejemplo, he visto familias que se mandan a hacer, por ejemplo, polos con el nombre del familiar, hacen su misa virtual, porque tampoco no había las misas presenciales, y luego salen a la puerta o suben a la terraza o al patio y sueltan un grupo de globos, ¿no? Y eso ya es un rito que se está realizando, ¿no? Entonces, ¿qué es el fondo? Se está encontrando el sentido para poder despedirse, ¿no? Soltar globos, plantar un árbol, sembrar una plantita, algo que recuerde y que simbolice a la persona que vamos a despedir, que vamos a dejar partir, ¿no? Entonces, también para los niños, hay una serie de cuentos que podemos encontrar, hay lecturas, hay cuentos, ¿no? Que podemos encontrar incluso en YouTube, podemos encontrar cuentos para compartir con ellos, historias, ¿no? Relatos de partidas, ¿no? Que finalmente nos van a dar el lugar, nos van a dar el punto de partida para que nosotros podamos explicar a los niños que esa persona ya no está, que esa persona falleció, se fue y que su ciclo de vida terminó en este mundo, ¿no? Entonces, hay cosas pues que, como hemos visto, tenemos que reestructurar a partir del COVID, ¿no? Y también estar preparados para esos momentos tan difíciles que a todas las familias les toca, pues, ¿no? En algún momento. Muy bien, entonces como conclusiones, ¿qué podríamos dejar de esta presentación, de esta exposición? El proceso de duelo
es un proceso muy importante, ya sea en adultos, niños y adolescentes, ¿no? Uno. La segunda conclusión es de que la expresión del duelo no va a ser igual en adultos y en niños, ¿no? En adultos va a haber una serie de reacciones de tipo emocional y en los niños más bien pueden haber problemas de tipo conductual, cambio de conductas, ¿no? Entonces, a ese nivel. 3, ocultarles la verdad a los niños, ocultarles la partida de un familiar, no, no recomendamos eso. Es momento de hablar, de informar, de decir, pero con un lenguaje sencillo de acorde a su edad, ¿no? Otra conclusión sería que si no tenemos nosotros la posibilidad de estar cerca para participar en el duelo, ¿no? Poder establecer de repente con un familiar una alianza que pueda transmitir y de esa manera se genera la despedida dentro del contexto familiar, incluyendo a los niños también, ¿no? Y luego saber diferenciar cuándo es un duelo que se va a dar dentro de un proceso normal y cuándo es un duelo patológico para que podamos nosotros pedir ayuda, ¿no? Entonces, eso también es importante. Para finalmente cerrar con los ritos dentro del proceso de contención emocional que va a significar la despedida final a la familia o al ser querido, pues que ya está partiendo, está falleciendo, ¿no? Muy bien, esa es esta presentación y espero pues de que todos los que trabajamos con niños podamos, ¿no? Tener los recursos, podamos estar informados y podamos sobre todo apoyar a las familias en estos momentos tan difíciles de COVID-19 y sigamos cuidándonos con mucha responsabilidad, porque esto todavía no ha concluido, ¿no? No sabemos todavía. Muchísimas gracias por su atención a todos.